Bienvenidos a otro episodio, a otro capítulo de Finanzas e Inversiones con Andrés Vicencio y quien les habla, Esteban Cartes. Hoy día tenemos un capítulo súper especial. Ayer fueron las elecciones primarias presidenciales de 2025 y hoy día estamos grabando el 30 de junio, día lunes, a las 1:15 del día. Bueno, ¿qué es lo que vamos a revisar hoy día? Hoy día vamos a revisar efectivamente las elecciones presidenciales, qué fue lo que pasó, qué se esperaba, qué se espera hacia adelante. Por otro lado, vamos a comentar un poquito lo que quedó por ver del capítulo pasado con respecto a la construcción de portafolio, así que espero que no se pierdan este capítulo. Primero que todo, don Andrés, ¿cómo está usted? Hola, Esteban, bien, aquí un día un poco más soleado pero con frío, todo bien. Hoy aquí también, aquí yo estoy desde Curacaví, así que imagínense, un frío tremendo. Me imagino. Al final hemos tenido un buen día hoy día, ¿no? De los mercados. Por lo que revisé, abrió con una pequeña caída, pero durante el día fue recuperando esa caída, así que bueno, ahí más adelante nos va a comentar tú un poquito cómo ha sido la reacción de los mercados, pero primero que todo, ¿qué era lo que se esperaba? Se esperaba una reñida competencia entre Janet Jara, candidata del Partido Comunista, y Carolina Toá, candidata del Socialismo Democrático. Por otro lado, se esperaba una baja participación dado el contexto que ha vivido este último tiempo el gobierno. Entonces, ¿qué cosas podrían haber sido positivas para el bloque del oficialismo? Podría haber sido positivo que uno de los dos candidatos ganara por mucha diferencia y además que hubiera obtenido una gran participación para tratar de que la segunda vuelta fuera un poco más reñida con los candidatos de derecha. Sin embargo, esto no ocurrió y ocurrió una de las dos. Si bien Jara ganó por casi el doble con respecto a Carolina Toá, la baja participación pone en duda cómo hacer de aquí para adelante el enfrentamiento contra el otro bloque del lado de la derecha. La participación fue cercana a 1.400.000, donde los votos de Janet Jara suman alrededor de 800.000. Entonces, de cara hacia adelante, el bloque del oficialismo tiene el desafío enorme de tratar de convencer al resto del electorado para tratar de pelear mano a mano con el bloque de la oposición. Así que dicho esto, ¿qué es lo que opinas tú, Andrés? No, sí, como tú dices, o sea, ya había una expectativa baja de participación, pero finalmente fue más baja de lo que se pensaba y claramente eso pone, creo yo, ¿cierto?, en un punto bien complejo al gobierno y al oficialismo en general, ¿cierto? Ayer en la tarde-noche, después de los resultados, varios personeros del socialista y PPD, ¿cierto?, estaban bastante más tristes, por decirlo de alguna manera, con el resultado. Entonces, yo creo que esto le va a poner harta tensión a la relación del gobierno con sus partidos de aquí a las elecciones. Oye, pero por el lado de los inversionistas, habían algunas voces que decían, ok, lo mejor es que salga Jara, porque así habría una mayor facilidad de que hubiera un cambio de color político para el próximo año. ¿Es tan así o no? Yo creo que sí. Lo hemos comentado en el capítulo de acciones, cuando hablábamos de acciones, de cuáles son las variables, ¿cierto?, que mueven las acciones. Y como lo decíamos ahí, hay una expectativa de crecimiento mayor con un cambio político, con un cambio de color político, ¿cierto?, en el gobierno. Sobre todo pensando en inversión, pensando en la facilidad, ¿cierto?, para poder desarrollar actividad económica en general. Y eso es lo que, a mi juicio, está hoy día un poco sobre la mesa, ¿cierto? Como tú decías, el hecho de que haya salido Jara con esta baja participación y en general con un resultado que deja con sabor amargo al oficialismo, da pie para que la derecha, ¿cierto?, tome un poco más de fuerza de cara a las elecciones y probablemente eso se vaya reflejando poco a poco en el optimismo por las acciones, por el IPSA en general, ¿cierto?, por la renta fija chilena. Cuando cerraba esto, ¿cierto?, discutíamos con algunos colegas y había divisiones respecto a si el tipo de cambio iba a subir o no. Totalmente. De hecho, otra de las variables que hay que considerar es que, dada la baja participación, existe una amplia gama de votantes que todavía no tienen candidato. O sea, se dice que nosotros no somos expertos, no somos analistas políticos, pero se dice que alrededor de un 50% de los votantes del padrón electoral todavía están indecisos. Entonces, cualquiera de los dos bloques que se quiera llevar la presidencia tiene que salir a buscar o acercarse a ese electorado y no va a ser fácil, Queda mucho camino por recorrer todavía, pero al menos eso es lo que yo te podría mencionar. Oye, Andrés, y tú que has estado ahí toda la mañana dentro de la trinchera, dentro de los mercados ahí, ¿cómo han reaccionado los precios de los activos, tanto en acciones como en renta fija, bonos, etcétera? Yo creo que lo interesante hoy día es que no ha habido una estrepitosa caída de los activos locales. Hoy día estamos viendo que el tipo de cambio ha caído, ¿cierto? Se ha acercado más a los 9.30. El IPSA no ha subido tanto, pero también partió la mañana negativo. A esta hora que estamos grabando, que ya van a ser las 2 de la tarde,
el IPSA se muestra relativamente positivo, marginalmente, pero positivo. A diferencia de como ocurrió, por ejemplo, para las primarias para la elección, la primera vuelta del 2017 cuando perdió Piñera contra Guillet, que ahí Piñera sacó harto porcentaje, creo que fue un 40 y algo por ciento, pero sacó menos de lo que se esperaba. Entonces hubo una caída importante en los activos locales después de esa elección. Esta vez no ha pasado eso, y yo creo que un poco porque, por lo que tú mencionabas, ¿cierto? Se percibe que Jara, al menos hasta ahora, ¿cierto? Tiene poco chance de poder ganar en la presidencial, independiente si pasa o no a segunda vuelta. Y entonces eso yo creo que lo está reflejando el precio de los activos, ese optimismo. Oye, Andrés, ¿y cómo crees? Ahora ya, yo sé que es difícil tratar de pronosticar cómo se van a comportar los mercados, pero ¿cómo crees que podría andar el IPSA de aquí a fin de año en función a distintos escenarios? ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que se consolida un escenario donde Kast podría empezar a crecer mucho más en los números de la encuesta o por otro lado, Janet Jara quizá por ahí alinearse un poquito más hacia el centro? ¿Qué crees que podría pasar con el IPSA? Es que la forma de verlo eso desde el punto de vista más general, ¿cierto? Es con estas dos variables que hemos conversado siempre, tasa de interés y crecimiento económico. Crecimiento económico que está linkeado al crecimiento de utilidad. Entonces, si la tasa de interés ya sigue bajando, ¿cierto? Ya hay expectativas de que siga bajando en el tiempo, que el Banco Central la baje, eso es bueno para las acciones. Y si eso va linkeado, ¿cierto?, a que las expectativas de actividad mejoran porque quizá Kast o Matei, ¿cierto?, van tomando fuerza, que son los candidatos como más pro crecimiento. Yo creo que eso es una muy buena combinación para el IPSA. No sé si Janet Jara es como una candidata muy pro crecimiento, a pesar de que ella se ha tratado de cambiar su discurso, ¿cierto?, estas últimas semanas. Pero me cuesta pensar de que los inversionistas, ¿cierto?, de manera racional piensen que ella no es continuidad, ¿cierto?, de que ella no, en términos relativos, ¿cierto?, es mucho menos pro crecimiento que los otros candidatos. Por tanto, uno debería esperar ahí que el IPSA quizás estuviese más frenado o con más volatilidad, ¿cierto?, si es que la candidatura de Jara comienza a tomar fuerza en las próximas semanas o próximos meses de aquí de cara a las elecciones. Sí, totalmente. Todavía es muy pronto para poder hacer un pronóstico, pero lo que tú dices al final, esas variables son las más importantes y lo otro es un poco de ruido, pero que sí puede aleonar un poco el sentimiento de los inversionistas en caso que se dé el escenario que ellos prefieren, pues, que en este caso es que hay un cambio de color político. Bueno, dejando un poquito de lado el tema que acabamos de revisar con respecto a las elecciones primarias presidenciales del 2025, ahora entremos de lleno al tema que estuvimos conversando en el capítulo anterior con respecto a la construcción de portafolio. Vamos allá. Perfecto. Oye, Andrés, yo creo que nos falta definir un término clave dentro de la estructuración de los portafolios, que es el asset allocation. Tu especialidad es sobre todo en este tema y juntos revisamos también en la parte de la construcción de asset allocation, que es muy importante en los portafolios. ¿Por qué no nos cuentas un poquito más de eso? Sí, bueno, el asset allocation te diría que es como la actividad de rebalancear estas cosas. Porque dentro de renta fija y dentro de renta variable tenemos hartos tipos de renta fija y hartos tipos de renta variable. Entonces, por ejemplo, en renta variable están las acciones en Asia, las acciones en China, en Australia, en Japón, en Chile, en Perú, en Latinoamérica, ¿cierto? De hecho, por ejemplo, en Medio Oriente también tenemos asset class. En renta fija igual, tenemos bonos del tesoro o bonos de gobierno, bonos de compañía, bonos en dólares, bonos en monedas locales, bonos de compañías súper agresivas o más riesgosas, bonos en el mundo. De hecho, hay bonos incluso de países islámicos, algo que yo aprendí hace muy poco. Hay una índices, que son bonos en países islámicos. Bueno, a propósito del tema de la guerra. Entonces, la actividad de asset allocation es exactamente eso. La alocación de activos, para los que no conocen el término en inglés. Claro, asignar qué porcentaje tienen estos activos dentro de un portafolio. Y ahí volvemos a lo que comentábamos recién, ¿cierto? Esta construcción de cuánta renta fija, cuánta renta variable. Después la gente como uno que se dedica a esto, ¿cierto?, la tiene que bajar a, bueno, dentro de renta variable, ¿qué renta variable? ¿Por qué Chile y por qué no Perú, por ejemplo? ¿Y por qué más Estados Unidos, ¿cierto? ¿Y por qué más Europa? ¿O por qué nada de bonos en países emergentes? ¿O por qué mucho en bonos de gobierno en Estados Unidos o mercados desarrollados, ¿cierto? Toda esa reasignación dentro del portafolio es la actividad de asset allocation, que también tiene sus técnicas, tiene sus modelos, tiene su manera de ver las distintos asset class. Son puros retornos relativos, ¿cierto? Uno invierte más en un asset class, por ejemplo, en acciones americanas, pensando que va a tener un mejor retorno comparado con el retorno de la acción europea, por ejemplo. Entonces, ¿por qué le da uno más peso a Estados Unidos en acciones versus Europa en acciones? Porque cree que el retorno esperado de Estados Unidos va a ser mejor que el de Europa.
Suena súper simple, pero la verdad que tiene harto tema técnico detrás, no es tan trivial como uno lo dice. Sí, ahí estuvimos partiéndonos la cabeza bastante cuando estuvimos trabajando. Mirando para atrás siempre es fácil, po. Siempre es fácil decir, no, pues había que tener todo en renta variable americana. Sí, yo siempre comento lo mismo, o sea, todos somos generales después de la guerra, o todos fuimos mejores entrenadores de Chile ahora que quedamos fuera del Mundial, o sea, todos lo hicimos mejor que Gareca, sí, o sea, es verdad. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos de aquí para adelante? ¿De aquí para adelante invertimos más en Estados Unidos o no? Si de aquí para adelante hay que tener más renta fija o no, y esas no son preguntas triviales, o sea, son preguntas triviales pero con respuestas que no son triviales. Totalmente. Hay harto de, como comentábamos en capítulos anteriores, de argumentación. O sea, cada uno llega con su batería de argumentos para decir, ok, yo creo que esta asset class va a andar tal y tal, pero al final es el comité de inversiones que ahí se ponen a discutir un poquito, algunas veces más acalorados que otras, pero ahí se trata de cuadrar entre varias personas cuál van a ser las decisiones de inversión. No es solamente una pura persona el que dirige. Claro, en la actividad de asesoría sí, se estila, ¿cierto?, que haya un comité detrás. En la actividad de fondos de mutuos, como el caso que estoy hoy día actualmente, al final uno tiene que tomar la decisión. El comité te puede ayudar, te puede guiar un poco de para dónde va, cuál es como la tendencia que uno debiese tomar, pero la decisión es de quién invierte, en este caso del portfolio manager, ¿cierto? Él es el que toma la decisión de si hay que invertir aquí o allá. Pero sí, siempre es bueno tener gente con la que discutir estas cosas porque si fueran cosas súper seguras de hacer, o súper fáciles de hacer, no necesitaríamos de comité, ni estudios, ni argumentos, ni convencer a nadie. Eso sería súper fácil. Como no lo es, ¿cierto? Y hay todo un proceso de discernimiento para ver si lo que tú estás haciendo es coherente o no. Y también para poder desagregar estas emociones, de repente en la parte del behavioral finance, que de repente hay algunos sesgos que te llevan a elegir un asset class por sobre otra. Claro, porque esto es como cuando uno le va, ¿cierto?, al campeonato nacional de fútbol, ¿no? ¿Cierto? Si a uno le gusta, invento, para no herir a nadie, si a uno le gusta Huachipato, va a ir por Huachipato siempre, porque Huachipato siempre la va a ganar a todos. Entonces no, es bueno que alguien te ayude a abrir los ojos y decirte, oye, de repente para este partido Huachipato no es tan seco, entonces deberías apostarle a otro. En inversiones pasa lo mismo, ¿cierto? Uno siempre está enamorado de una acción, de un bono, de un asset class que le gusta y que cree que va a ser lo máximo. Entonces es bueno que haya gente que te ayude a discernir que eso quizás a veces no ocurre. Claro, totalmente. ¿Y cómo deberíamos armar un portafolio para, por ejemplo, lo que estamos viendo hoy en día? ¿Cómo me protejo de toda esta volatilidad que está ocurriendo, por ejemplo, que puede ocurrir, porque todavía no se ha confirmado, el tema del aumento de precios del petróleo, elegir otras clases de activos, por ejemplo, como podrían ser Bitcoin o el oro o quizás otras criptomonedas dentro del portafolio? ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, si uno se va como a la parte teórica, como para iluminar la respuesta, uno debería hacer el ejercicio, pensar de cómo podría desencadenar su impacto un aumento en el precio del petróleo. Entonces, hemos dicho en algunas ocasiones, creo que hace algunos capítulos atrás, hablábamos de que los principales componentes de los movimientos en los precios de los activos son la tasa de interés, ¿cierto? Y los pagos. Y los pagos están como muy vinculados al tema económico, ¿cierto? No sé, pues si uno está invirtiendo en compañías de renta variable, en acciones, en compañías, ¿cierto?, que están en un país que está creciendo al 10% anual, estas compañías van a ganar harto dividendo, entonces debería ser preferible estar ahí. Entonces el crecimiento económico de alguna manera te da una especie de proxys de si la renta variable, incluso también la renta fija de ese país, ¿cierto?, anda bien o no. Entonces, tasas de interés por un lado y por otro lado una especie de achuntarle a cómo viene el dividendo de la compañía, con el proxy del crecimiento. Entonces, ¿dónde entra el precio del petróleo en esa ecuación? Por los dos lados. Por el lado más fácil, si el precio del petróleo aumenta, probablemente las compañías van a incurrir en más costos, los dividendos no van a ser tan buenos, entonces uno esperaría que los dividendos cayeran, ¿cierto? Y sabemos que si los dividendos caen, todo lo demás constante, ¿cierto? Olvidemos la tasa de interés por un momento. Sabemos que si los dividendos caen, ¿cierto?, el precio de las acciones y también el precio de los bonos, si es que tienen problemas para pagar sus cupones, como lo vimos en como lo vimos en el capítulo anterior. A veces me siento haciendo clase, por eso digo, como lo vimos en el capítulo anterior, uno esperaría que el retorno esperado de esas categorías, ¿cierto?, sea menor. Pues. Entonces no debería invertir tanto en acciones, por ejemplo, versus renta fija. Ahora, si el precio del petróleo conlleva más inflación y eso obliga a que los bancos centrales aumenten la tasa de interés, por el lado la tasa de interés también está afectado, ¿cierto? Y la tasa de interés aumenta y ya sabemos que el retorno esperado de las asset class cae. Entonces, con esa cuestión en mente, uno dice pues, entonces el precio del petróleo en general es negativo. Entonces, como es negativo para los activos de riesgo,
o los activos cuyo pago es aún más incierto, a eso nos referimos con activos de riesgo, ¿cierto? Activos cuyo pago es más incierto. Yo diría tratar de proteger mi portafolio con quizá bonos de corta duración o con depósitos a plazo, ¿cierto? Entonces, si yo creo de que todo este tema conflicto Irán-Israel va a terminar desencadenando que el precio del petróleo vuele por las nubes, ¿cierto? Y se vaya a $150 el barril, quizás yo como inversionista debería pedirle a veces que invirtamos más en depósitos o más en renta fija de corto plazo y ojalá renta fija de alta calidad crediticia, bien segura, ¿cierto? Como lo veíamos en el capítulo pasado. Y ahí no entra mucho el Bitcoin, porque el Bitcoin, el pago es aún más inseguro, entonces sería muy raro que uno dijera no, voy a invertir en Bitcoin, a menos que tuviese algún argumento de que el Bitcoin está muy correlacionado con la tasa de interés, ¿cierto? No sé, algo raro que por ahora no está mostrado. Entonces es súper difícil poder argumentar respecto al Bitcoin dentro de este portafolio con estos dos ingredientes que te decía, ¿cierto? Hay gente que señala que el Bitcoin podría funcionar como un activo de descorrelación. O sea, que iría en una dirección contraria cuando ocurren estos episodios de alta incertidumbre, por lo tanto se podría mantener estable o se podría mover hacia arriba, pero no la misma dirección que el resto de los activos. Estoy de acuerdo con eso, pero no muchas veces, no siempre, algunas veces quizás sí, pero no siempre la descorrelación implica que el activo en general, ¿cierto?, funciona bien. O sea, imagínate hay una carretera por la ruta 5, ¿cierto?, que tiene 2 pistas, y de repente viene un auto enfrente por tu sentido, ese auto viene súper descorrelacionado contigo. Pero si te choca, te mata, ¿cachai? Entonces, no siempre la descorrelación es el argumento que hay que tener. O sea, no porque el precio del Bitcoin, porque esto es correlación. Correlación, para decirlo muy en simple, es cómo se mueven los precios de los activos. Entonces, no porque el precio del Bitcoin se mueva de manera muy distinta al precio de los activos tradicionales, eso es descorrelación o correlación baja, implica que en realidad no es con el precio, ojo, es con el retorno, ¿ya? En realidad es el movimiento del retorno de los activos lo que uno correlaciona. Entonces, no porque el movimiento del retorno sea muy distinto, implica que es un activo que te genera bondad dentro del portafolio. Porque los activos que generan bondad son aquellos que tienen retornos que se mueven distintos, pero que además tienen volatilidades más bajas. Esos son los activos que te protegen, ¿cierto? Ese es como el ideal. Eso es como el ideal, claro. Y tú sabes y sabemos que la volatilidad del retorno del Bitcoin no es cero, o no es cercana a cero. Es bastante más cercana a infinito. Entonces, por eso digo yo que sería como el auto que viene en contra tuya cuando tú vas por la ruta 5 en tu sentido, ¿cierto? Y capaz que si te choca te mata, te hace el portafolio. Sí, sí. Oye, buen dato el que señalaste ahí con respecto a la correlación, que es con retorno, no precio. Hay que destacarlo ahí porque ese es uno de los grandes mitos que hay en inversión. Entonces de repente hay gente que trata de hacer estos análisis y trata de comparar mucho lo que son los precios, pero mucho cuidado con eso. No, es una aberración. Cuando tú correlacionas precios, eso es el peor error que podía hacer. Pero yo creo que igual hay gente que no lo debe saber, así que es importante que lo destaquemos. Oye, pero ¿y qué pasa con el oro? El oro ha sido un activo que tradicionalmente hay muchos inversionistas, especialmente norteamericanos, que les gusta este activo como descorrelación. Sí, puede ser. El oro últimamente ha funcionado de una manera distinta a lo que uno tenía en la mente, ¿cierto? Entonces, algunos años atrás uno pensaba en el oro y pensaba más bien en regímenes de alta inflación donde el oro te servía como refugio. Lo que nos hemos dado cuenta últimamente es que el oro, al parecer, está mucho más correlacionado o mucho más explicado por pérdida de credibilidad en política monetaria, que es lo que ha pasado estos últimos años, ¿cierto? Con los altos déficits en los gobiernos, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, con la tasa de interés que al parecer no logra como cuajar dentro del sistema financiero. Que tu plata vale menos y por tanto tenemos inflación. Claro, evidentemente hay inflación, ¿cierto? Entonces da la sensación que el oro más bien actúa como en ese régimen económico de alta inflación, de cuestionamiento de la política monetaria o de la capacidad de la política monetaria para controlar la inflación. Y claro, hemos visto que el oro ha volado estos últimos años, ha tenido un alza en el precio importante, como una especie de refugio contra ese riesgo, ¿cierto? Porque también es bueno siempre buscar cuál es el riesgo que estoy protegiendo con este activo, ¿cierto? Quizá el Bitcoin protege contra algún riesgo específico, quizá los bonos del tesoro contra otro riesgo específico, etc. Entonces, el oro da la sensación de que el riesgo que te protege o que el riesgo que mayoritariamente protege es aquel asociado a la inflación. Entonces, si tú crees, insisto, el tema de que el petróleo se va a ir por las nubes y va a haber inflación, probablemente se serviría a invertir en oro un poco el portafolio. Bueno, y ese sería el capítulo de hoy día. Espero que les haya gustado mucho. Si tienen algún feedback, por favor, no se olviden de hacérnoslo llegar a Andrés o a mí. Así que, bueno, ahí vamos a estar en contacto. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente capítulo.